Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Lapea video. válvulas con sus propias manos, un procedimiento sencillo, siempre que el propietario del vehículo ha tenido previamente experiencia en la realización de trabajos de reparación. Para llevar a cabo los asientos de válvula de lapeado se necesita una serie de herramientas y materiales, incluyendo pasta de lapeado, un dispositivo para el desmontaje de válvulas, un taladro, destornillador, parafina, un resorte con un diámetro que pasa en el agujero del asiento de la válvula. En términos de tiempo de lapeado válvulas del motor, el procedimiento es bastante costoso, ya que para su desempeño es necesario desmontar la culata. ¿Qué es el lapeado y por qué es necesario? El lapeado de válvulas es un proceso que garantiza que las válvulas de admisión y escape de los cilindros del motor estén perfectamente asentadas en sus asientos. El lapeado se suele realizar cuando se sustituyen las válvulas por otras nuevas o después de una revisión del motor. Idealmente, las válvulas lapeadas proporcionan la máxima estanqueidad en el cilindro, cámara de combustión. Esto, a su vez, garantiza un alto nivel de compresión, eficiencia del motor, funcionamiento normal y rendimiento. En otras palabras, si las válvulas nuevas no están lapeadas, parte de la energía de los gases quemados se perderá irremediablemente, en lugar de proporcionar la potencia adecuada al motor. Esto aumentará sin duda el consumo de combustible, y la potencia del motor disminuirá definitivamente. Algunos coches modernos están equipados con un sistema automático de control de la forma de las válvulas. Simplemente envejece la válvula, por lo que no hay necesidad de lapeado manual. ¿Qué se necesita para el lapeado? El proceso de lapeado se realiza con la culata desmontada. Por lo tanto, además de las herramientas para el lapeado de válvulas, el propietario del coche también necesitará herramientas para desmontar la culata. Por regla general, se trata de llaves de cerrajero normales, destornilladores y trapos. Sin embargo, también es deseable tener una llave dinamométrica, que será necesaria en la etapa de montaje de la culata en su lugar. Su necesidad se debe a que los tornillos de fijación que sujetan el cabezal en su asiento deben enroscarse con un determinado par de apriete, que solo puede garantizarse con una llave dinamométrica. Dependiendo de qué método de lapeado de válvulas se elegirá, manual o mecanizada, sobre ellos un poco más tarde, difiere y un conjunto de herramientas para el trabajo. Directamente para realizar el lapeado de las válvulas, el propietario del coche necesitará manual de soporte de la válvula. En las tiendas de automóviles o talleres están disponibles para la venta ya hecho este tipo de productos. Si por alguna razón usted no quiere o no puede comprar un soporte de este tipo, se puede hacer usted mismo. Cómo hacerlo se describe en la siguiente sección. El portaválvulas manual se utiliza para el lapeado manual de válvulas. Pasta para el lapeado de válvulas. En la mayoría de los casos, los propietarios de automóviles compran composiciones ya hechas, porque hoy en día hay una gran cantidad de estos productos en los talleres de automóviles, incluso a precios diferentes. En casos extremos, puede hacer usted mismo una composición de este tipo a partir de virutas abrasivas. Taladro o destornillador con inversión, para el lapeado mecanizado. Por regla general, el lapeado se realiza en ambos sentidos de rotación, por lo que el taladro, destornillador, debe girar tanto en un sentido como en el otro. También se puede utilizar un taladro manual, que puede girar en uno y otro sentido. Manguera y muelle. Estos dispositivos son necesarios para realizar el lapeado mecanizado. El muelle debe tener poca rigidez y un diámetro de 2 a 3 milímetros mayor que el diámetro del vástago de la válvula. Del mismo modo, y la manguera, de modo que pueda quedar al ras del vástago. También puede utilizar una pequeña abrazadera para fijarla. También es necesario disponer de alguna varilla metálica no larga del mismo diámetro que el vástago, para que también encaje en la manguera de goma. Parafina. Se utiliza como limpiador y posteriormente para comprobar la calidad del lapeado. El esfero. Se trata de una herramienta especial diseñada para eliminar el metal dañado en el asiento de la válvula. Tales dispositivos se venden ya hechos en las tiendas de automóviles. Hoy en día en las tiendas de automóviles se puede encontrar esta pieza para casi cualquier motor, especialmente para coches comunes. Trapo. Posteriormente, con su ayuda será necesario secar las superficies tratadas, al mismo tiempo y las manos. Disolvente. Es necesario para limpiar las superficies de trabajo. Cinta Scotch. Es un componente necesario cuando se realiza uno de los métodos de limpieza mecanizada. Adaptación para el lapeado de válvulas.
Si el propietario del coche no tiene la oportunidad /diagonal deseo de comprar un dispositivo de fábrica para lapear válvulas con sus propias manos, manualmente, se puede hacer un dispositivo similar de forma independiente con la ayuda de medios improvisados. Para ello, necesitará un tubo de metal con una cavidad interior. Su longitud debe ser de unos 10-20 cm, y el diámetro del agujero interior del tubo debe ser de 2-3 mm más que el diámetro del vástago de la válvula del motor. Taladro eléctrico, o destornillador, y una broca metálica de 8,5 mm de diámetro. Soldadura por contacto o con gas. Tuerca y tornillo de 8 mm de diámetro. El algoritmo para fabricar un dispositivo para lapear válvulas será el siguiente: talar un agujero del diámetro mencionado a una distancia de unos 7-10 mm de uno de los bordes. Suelde la tuerca exactamente encima del orificio taladrado mediante soldadura. Trabaje con cuidado para no dañar la rosca de la tuerca. Atornilla el perno en la tuerca de modo que su borde alcance la superficie interior de la pared del tubo puesta al agujero. Como asa para el tubo, puedes doblar el trozo de tubo puesto en ángulo recto, o terminar de soldar otro trozo de tubo cualquier otra pieza metálica de forma similar, recta. Vuelve a enroscar el perno e inserta el vástago de la válvula en el tubo y, con ayuda del perno, sujétalo firmemente con una llave inglesa. Hoy en día, puedes encontrar un accesorio de este tipo hecho en fábrica en muchas tiendas online. Sin embargo, el problema es que su precio es claramente excesivo. Pero si el propietario del coche no quiere llevar a cabo el procedimiento de fabricación por sí mismo, se puede comprar un dispositivo para lapear válvulas. Métodos de lapeado de válvulas. Existen dos métodos de lapeado de válvulas, manual y mecanizado. Sin embargo, el lapeado manual requiere mucho trabajo y tiempo. Por lo tanto, es mejor utilizar el llamado método mecanizado, utilizando un taladro o un destornillador. No obstante, veamos uno y otro método por orden. Independientemente del método de lapeado elegido, en primer lugar es necesario realizar la extracción de las válvulas de la culata. También debe estar previamente desmontada. Para extraer las válvulas de los manguitos guía de la culata, es necesario quitar los muelles de las válvulas. Para ello, utilice un dispositivo especial, y luego quitar las migas de pan de las placas de los resortes. Método de lapeado manual. Para realizar el lapeado de las válvulas del motor del coche, es necesario seguir el siguiente algoritmo. Después de desmontar la válvula, es necesario limpiarla bien de hollín. Para ello, es mejor utilizar productos de limpieza especiales, así como una superficie abrasiva con el fin de eliminar completamente de la superficie de la placa, la grasa, la suciedad. Aplique una capa fina y continua de pasta de lapeado en el chaflán de la válvula. Utilice primero pasta de grano grueso y después pasta de grano fino. Si se utiliza el dispositivo de lapeado casero descrito anteriormente, es necesario insertar la válvula en su asiento, poner la culata boca abajo y colocar el soporte sobre la válvula apoyado en el manguito de la válvula y lubricado con pasta de lapeado. A continuación, apriete el tornillo para fijar la válvula en el tubo con la mayor firmeza posible. A continuación, gire el dispositivo de lapeado junto con la válvula alternativamente en ambas direcciones media vuelta, aprox. Más menos 25 grados. Después de 1 o 2 minutos, gire la válvula 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, repitiendo los movimientos de lapeado alternativos. La válvula debe lapearse presionándola periódicamente contra el asiento y soltándola después, repitiendo el procedimiento cíclicamente. El lapeado manual de las válvulas debe realizarse hasta que aparezca en el chaflán una banda de color gris mate, uniforme y de color uniforme. Su anchura es de aproximadamente 1,75. 2,32 milímetros para las válvulas de admisión y de 1,44. 1,54 milímetros para las válvulas de escape. Después del lapeado, debe aparecer un cinturón gris mate del tamaño adecuado no solo en la propia válvula, sino también en el asiento de la válvula. Otra indicación, por la que puede juzgar indirectamente que el lapeado puede darse por terminado, es un cambio en el sonido del procedimiento. Si al principio del lapeado será puramente metálico y fuerte, más cerca del final el sonido será más apagado. Es decir, cuando el roce no es metal sobre metal, sino metal sobre una superficie mate. Normalmente, el proceso de lapeado dura 5-10 minutos, depende de la situación concreta y del estado del mecanismo de la válvula. Normalmente, el lapeado se realiza con pasta de diferentes granos. Primero se utiliza una pasta de grano grueso, y luego una pasta de grano fino. El algoritmo de su uso es el mismo. Sin embargo,
la segunda pasta se puede utilizar solo después de que la primera capa de pasta haya sido bien afilada y endurecida. Después del lapeado, la válvula y su asiento deben limpiarse a fondo con un trapo limpio y la superficie de la válvula puede enjuagarse. Para eliminar los restos de pasta de lapeado. Compruebe la calidad del lapeado comprobando la concentricidad del plato de la válvula y el asiento de la válvula. Para ello, aplique una fina capa de grafito con un lápiz en el chaflán del platillo de la válvula. A continuación, introduzca la válvula marcada en el manguito guía, presiónela ligeramente contra el asiento y gírela. Por los rastros de grafito resultantes se puede juzgar sobre la concentricidad de la ubicación de la válvula y su asiento. Si el lapeado es bueno, una vuelta de la válvula borrará todas las marcas de grafito. Si esto no ocurre, el lapeado debe repetirse hasta que se cumpla la condición especificada. Sin embargo, la comprobación completa se realiza por otro método, como se describe a continuación. Una vez finalizado el lapeado de la válvula, todas las superficies de trabajo de las piezas se lavan con parafina para eliminarlos restos de pasta de lapeado y la suciedad. El vástago y el manguito de la válvula se lubrican con aceite de motor. A continuación, las válvulas se instalan en sus asientos en la culata. En el proceso de lapeado de las válvulas es necesario deshacerse de los siguientes tipos de defectos: hollín en los chaflanes que no ha llevado a la deformación del chaflán, válvula. Hollín en los chaflanes que ha causado deformación. En particular, ha aparecido una superficie escalonada en su superficie cónica y el propio chaflán se ha vuelto redondo. Tenga en cuenta que, mientras que en el primer caso la válvula puede lapearse simplemente, en el segundo debe lapearse necesariamente. En algunos casos, el lapeado se realiza en varias etapas. Por ejemplo, el lapeado vasto se realiza hasta eliminar todas las conchas y arañazos de la superficie de la pieza. A menudo se utiliza una pasta con diferentes niveles de grano para el lapeado. El abrasivo grueso se utiliza para eliminar daños importantes, mientras que el abrasivo fino se utiliza para el acabado. Por consiguiente, cuanto más fino sea el abrasivo utilizado, mejor se considera el lapeado de la válvula. Normalmente, las pastas tienen números. Por ejemplo, 1, acabado, 2, desbaste. No es deseable que la pasta abrasiva entre en contacto con otros elementos del mecanismo de la válvula. Si llega allí, lávela con parafina. Lapeado de válvulas con taladro. El lapeado de válvulas con un taladro es la opción más óptima, con la que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Su principio es similar al lapeado manual. El algoritmo de su ejecución es el siguiente: tome la varilla metálica preparada y coloque sobre ella una manguera de goma del diámetro adecuado. Para una mejor sujeción, puede utilizar una abrazadera del diámetro adecuado. Fije la mencionada varilla metálica con la manguera de goma fijada en el portabrocas de un taladro eléctrico, o destornillador. Coge la válvula y coloca un muelle en su vástago, después instálala en el asiento. Sacando ligeramente la válvula de la culata, aplique una pequeña cantidad de pasta de lapeado en su chaflán alrededor del perímetro de su disco. Introduzca el vástago de la válvula en la manguera de goma. Si es necesario, utilice también una abrazadera del diámetro adecuado para una mejor sujeción. Comience a lapear la válvula en su asiento a baja velocidad de talado. Es necesario moverla hacia adelante y hacia atrás, en lo que, de hecho, ayudará al muelle instalado. Después de unos segundos de rotación en una dirección, es necesario cambiar el taladro a la inversa, y girar en la dirección opuesta. Realice el procedimiento de la misma manera, hasta que aparezca un cinturón mate en el cuerpo de la válvula. Una vez finalizado el lapeado, limpie a fondo la válvula de los residuos de pasta, preferiblemente con la ayuda de un disolvente. La pasta debe eliminarse no solo del chaflán de la válvula, sino también de su asiento. Lapeado de válvulas nuevas. Hay otro lapeado de válvulas nuevas en la culata. El algoritmo para su ejecución es el siguiente: utilizando un trapo empapado en disolvente, es necesario eliminar la suciedad y la placa en los chaflanes de todas las válvulas nuevas, así como en sus asientos. Es importante que sus superficies estén limpias. Tome un trozo de cinta adhesiva de doble cara y péguelo en el plato de la válvula que va a lapear, en lugar de cinta adhesiva de doble cara. Puede utilizar cinta adhesiva normal, pero previamente haga un anillo con ella y apriétela para aplanarla, convirtiéndola así en cinta adhesiva de doble cara. Lubrique la punta de la varilla con aceite de máquina y colóquela en el asiento donde se vaya a lapear el dispositivo. Tome cualquier otra válvula de diámetro similar e introduzcala en el mandril de un destornillador o taladro. Alinee las placas de las dos válvulas de modo que queden pegadas con cinta adhesiva. Presione suavemente el taladro o el destornillador a baja velocidad para iniciar el lapeado. El dispositivo eléctrico hará girar una válvula,
que a su vez transmitirá el movimiento de rotación a la válvula que se va a lapear. La rotación debe ser directa o inversa. Las señales del final del procedimiento son similares a las descritas anteriormente. Tenga en cuenta que muchos motores de automóviles modernos no se prestan al lapeado de válvulas. Esto se debe al hecho de que están hechos de aluminio, y con un daño significativo a los elementos del motor existe el riesgo de sustitución frecuente de las válvulas. Por lo tanto, tiene sentido para los propietarios de coches extranjeros modernos aclarar adicionalmente esta información o mejor buscar ayuda en un servicio de automóviles. Recuerde que después del lapeado, no se puede cambiar las válvulas en lugares, porque el lapeado se realiza para cada válvula individualmente. Como comprobar el lapeado de las válvulas una vez finalizado el lapeado de las válvulas, es fundamental comprobar la calidad del lapeado. Esto puede hacerse por uno de estos dos métodos. Método 1. El método escrito a continuación es el más común, pero no siempre mostrará el resultado correcto con una garantía del 100%. Tampoco se puede utilizar para comprobar la calidad del lapeado de válvulas en motores equipados con válvula de Hare. Así, para realizar la prueba, es necesario poner la culata de lado, de modo que los orificios de los pozos, a los que están conectados los colectores, miren hacia arriba. En consecuencia, las válvulas estarán situadas en un plano horizontal, y sus tapas estarán situadas verticalmente. Antes de comprobar el lapeado realizado de las válvulas, es necesario secar las salidas de las válvulas con la ayuda de un compresor. Para asegurar la visibilidad de posibles fugas de combustible por debajo de ellas, es decir, para que la pared vertical esté seca. A continuación, es necesario verter gasolina, o incluso mejor parafina, ya que tiene mejor fluidez, en los pocillos dispuestos verticalmente. Si las válvulas proporcionan estanqueidad, la parafina vertida no se filtrará por debajo de ellas. En caso de que el combustible, incluso en pequeñas cantidades, se filtre por debajo de las válvulas, es necesario realizar un lapeado adicional u otros trabajos de reparación, depende de la situación específica y del diagnóstico. La ventaja de este método es su simplicidad. Sin embargo, este método también tiene sus desventajas. Por ejemplo, no se puede utilizar para comprobar la calidad del lapeado de las válvulas cuando el motor está funcionando bajo carga. Filtración de gas bajo carga. Además, no se puede utilizar para los motores equipados con una válvula EGR, porque su diseño implica la presencia en uno o más cilindros de las válvulas correspondientes, a través del cual el combustible se vierte. Por lo tanto, no será posible comprobar la estanqueidad mediante este método. Segundo método. El segundo método de comprobación de la calidad del lapeado de las válvulas es universal y el más fiable, ya que permite comprobar el paso de los gases a través de las válvulas bajo carga. Para realizar la prueba correspondiente, es necesario colocar la culata boca abajo, es decir, de forma que las salidas, orificios de las válvulas queden arriba y las aberturas de los pozos del colector queden a los lados. A continuación, es necesario verter una pequeña cantidad de combustible, en este caso, no importa qué tipo de combustible, y ni siquiera importa su estado, en la cavidad de la salida de la válvula, una especie de placa. Tome un compresor de aire y utilizarlo para suministrar un chorro de aire comprimido en el pozo lateral. Y es necesario suministrar aire comprimido tanto en la abertura del colector de entrada como en la abertura del colector de salida. Si el lapeado de las válvulas se realizó cualitativamente, a continuación, a partir de debajo de ellos no van a salir burbujas de aire, incluso bajo la carga, que proporciona un compresor. Si hay burbujas de aire, no hay estanqueidad. En consecuencia, el lapeado se ha hecho mal y es necesario repasar. El método descrito en esta sección es extremadamente eficaz y universal, se puede utilizar para cualquier motor. El lapeado de válvulas es un procedimiento sencillo al que pueden enfrentarse la mayoría de los propietarios de automóviles, especialmente los que tienen conocimientos de reparación. Lo principal es disponer de herramientas y materiales adecuados. Pasta para el lapeado se puede hacer de forma independiente, o usted puede comprar una ya hecha. Sin embargo, la segunda opción es preferible. Para comprobar la calidad del lapeado realizado es deseable utilizar un compresor de aire, que proporciona una comprobación de la filtración de gases bajo carga, es un enfoque más cualitativo.